columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Oseas capítulo 2, y hoy vamos a estar exponiendo versículos 14 al 23. Versículos 14 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamaréis Ishi, y no me llamaréis más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu perfecta y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, todo aquello que tú has querido revelar a los hombres. Gracias porque tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón. A través de tu palabra, Señor, tú eres, Señor, exaltado y glorificado. Asimismo, tu pueblo, Señor, también es, Señor, edificado a través de ella, y los perdidos pueden ser alcanzados por el poder de tu Santo Espíritu. Lo único imperfecto de aquí arriba, Señor, lo único imperfecto de este púlpito en este momento, no es tu palabra, pero sí el mensajero. Y por eso, Señor, te pido que me ayudes a poder predicarla con fidelidad, que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que pueda obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Nosotros podemos ser torpes, pero tú eres grande, Señor, y puedes usar vasos, Señor, de barro para tu honra y para tu gloria. Y por eso, Señor, te pedimos, habla hoy a tu iglesia, edifica, Señor, a tu pueblo. Y hoy, Señor, tengo la garantía, como cada día que tu palabra es expuesta, que nunca vuelve vacía, y que siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Así que, Señor, cumple hoy tu propósito aquí, en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como dijimos la semana pasada, nosotros en el libro de Oseas vemos una secuencia en la manera como están escritos los textos. Una secuencia en la que acostumbramos a ver el pecado del pueblo primero, el juicio de Dios, pero que no termina en juicio, sino que acaba siempre en una promesa de restauración. Miren, la gran diferencia entre el mundo y nosotros es la siguiente. Ambos en algunas ocasiones pecan, unos deliberadamente, unos practican el pecado, unos aman el pecado, se deleitan en el pecado, unos tienen paz mientras pecan. Nosotros pecamos a veces contra Dios. Quien diga que no tiene pecado, miente. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros ya no practicamos el pecado, ya no somos impíos, porque ya no somos esclavos del pecado, porque ahora en el Espíritu sí podemos hacer la voluntad del Señor. Ahora en el Espíritu sí podemos resistir las tentaciones. Ahora en el Espíritu sí podemos resistir al diablo. Ahora en el Espíritu sí podemos vencer al pecado con los medios que Dios nos ha dado. Pero podemos caer, podemos tropezar en el pecado. Así que los dos podemos pecar en alguna forma.
los dos en cierta manera recibimos juicio. Porque nosotros cuando pecamos, la Biblia también nos habla de la disciplina del Señor. Nosotros pudimos ver en Hebreos habla de eso, cómo el Señor disciplina a sus hijos. Si tú pecas deliberadamente y nada disciplina llega a tu vida, nada incomoda tu corazón, preocúpate. Una vez estaba charlando con una persona que pecaba deliberadamente, que practicaba el pecado y me decía, bueno, pero yo no me siento incómodo, si el Señor quisiera que lo dejara, el Señor me convencería en mi corazón. Y le digo, preocúpate, porque la Biblia dice que al que peca, si es hijo de Dios, Dios al que ama disciplina. Si estás tranquilo en tu pecado, preocúpate, porque ¿sabes a quién no disciplina Dios cuando peca? A los hijos del diablo. Si estás cómodo en tu pecado, sentado en una hamaca esperando que el Señor te convenza, tengo una mala noticia. A quien no le duele su pecado es a los hijos del diablo. Cuando el creyente peca, no se queda en una hamaca. Cuando el creyente peca, se mete debajo de la ducha, deseando limpiarse si fuera necesario con el propio salfumán, porque se siente sucio y miserable. Cuando el creyente peca, llora, le duele, se siente mal, le da vergüenza orar, cantar. Por momentos siente que no tiene derecho a hablar con Dios. Y son las promesas de Dios en Cristo de poder acceder al trono de la gracia en busca del socorro oportuno, que nos hacen volver arrepentidos a Él, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, pero nos duele pecar contra Dios. El primer juicio que recibimos los creyentes cuando pecamos es el propio Espíritu Santo, que trae convicción de pecado a nuestros corazones y nos duele. Así que por un lado, cuando el creyente peca, hay un cierto juicio. Pero hay una diferencia. Cuando el mundo peca, Dios les promete un juicio eterno, un castigo eterno. La diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios es que el Hijo de Dios, el juicio o el castigo del Padre o la disciplina del Padre no es para siempre. Es una disciplina que busca perfeccionarnos y restaurarnos, porque Dios para sus hijos tiene promesas de restauración. Te va a disciplinar, pero para santificarte más, porque Dios ha prometido que a sus hijos los va a presentar en gloria delante de Él. Así que lo que vemos en Oseas no son las palabras de Dios a los impíos, sino las palabras de Dios a su pueblo. Y por eso vemos pecado, vemos juicio y vemos restauración. Para los que no se van a quedar luego, porque tampoco, como ha dicho José Miguel, pueden todos, Ezequiel es algo similar. Porque Ezequiel 37, el valle de huesos secos, es la condición del pueblo por haber pecado ante Dios. El pueblo estaba deportado, el pueblo estaba maltratado, el pueblo estaba mal, espiritualmente en decadencia, y esa es la condición, huesos secos, estaba muerto. Ha habido pecado, hay juicio, pero Ezequiel 37 es una promesa ¿de qué? De restauración. Constantemente lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Oseas, lo vimos en Habacuc, ¿verdad? En Habacuc vimos pecado, vimos juicio, y Habacuc al final cantando, oye, pues que venga el juicio porque no nos matará. Dios no va a matarnos. Y sabemos que al final Dios nos restaurará. Y el justo vive por la fe. Así que lo vemos en varios textos. Entonces, la semana pasada, ¿qué vimos? En primer lugar, vamos a hacer una introducción porque alguno habrá por aquí o visitas que no hayan visto el video anterior. Entonces, ¿qué vimos en primer lugar? Vimos el deseo de Gomer, que representa al pueblo de Dios. Oseas 2:5 dice así: pues su madre se prostituyó, la que concibió se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Así que lo que vimos en primer lugar es pecado, ¿verdad? Verán cómo seguimos esa secuencia. ¿Qué vimos en primer lugar? Pecado. Digan esa palabra. Pecado. Es que está muy bien cuando vas a la iglesia, dicen, di bendición, di milagro, declara sanidad. Pecado, hermano, di pecado, di pecado. Faltan palabras en la iglesia como esa: pecado, arrepentimiento. Esas son palabras, santidad, esas son palabras que deben volver, no tanto sanidad, milagro, victoria. Dios, están bien, Dios sana, si quieres sana, Dios somos victoriosos. Yo no tengo que correr tras victorias porque ya soy vencedor en Cristo. Yo siempre le digo a los hermanos que corren detrás de victorias que no han entendido la Biblia, porque la Biblia dice que ya hemos vencido en Cristo. Entonces no tengo que correr detrás de otras victorias, pero si te das cuenta, esas victorias siempre tienen que ver con cosas materiales.
Y no hay nada más triste que una iglesia corriendo detrás de cosas de este mundo, cuando nosotros deberíamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, porque ahí es donde mira el pueblo de Dios. Así que en primer lugar vemos a Dios mostrando el pecado de su pueblo. Gomer, aquella prostituta que el profeta había tomado como esposa, a pesar de haberla sacado de ese burdel, sacado de esa prostitución, ella desea a sus amantes. Ella quiere pecar, ella desea a sus amantes. Y aquí dice que los busca porque le dan su lana, su lino, su bebida, su aceite. Y nosotros explicamos que Gomer estaba ciega. Ella pensaba que quien le proveía eran los amantes, pero realmente quien le proveyó siempre fue el Señor. Y explicábamos que la mayor necedad nuestra es pensar que en el mundo vamos a encontrar la provisión que solo Dios da a sus hijos. Entonces vemos aquí el pecado. ¿Y cuál es la segunda etapa, la segunda parte? Después del pecado, ¿qué hemos dicho que viene? Juicio. Oseas 2, 12 y 13 dice así: devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Ella veía lo que tenía, sus posesiones, sus vides y sus higueras. Eso representa lo que ella tiene, y ella dice que es la paga de sus amantes, es lo que me han dado mis amantes. Era el fruto de su pecado, sus posesiones materiales. Y el Señor dice que las va ¿a qué? A devastar. Y las convertirá en matorral, la devorarán las bestias del campo, la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Así que Dios dice, la voy a castigar a mi pueblo. Ella cree que todo lo que tiene se lo han dado sus amantes, se lo voy a quitar todo, la voy a dejar en la ruina. Voy a dejar la tierra seca, voy a dejar la tierra árida, la voy a dejar sin provisión. ¿Por qué? Por lo que ha hecho, por irse detrás de los Baales. Esos amantes que dice el Señor, en aquel tiempo representa principalmente la idolatría. Cuando el pueblo iba detrás de falsos dioses. Nosotros podemos ir detrás de falsos dioses, porque para muchos el dinero es un dios. Para muchos el sexo es un dios. Para muchos el éxito es un dios. Para muchos su cuerpo es un dios. La vanidad es un dios. Nosotros podemos ir detrás de otros dioses. Y el Señor también disciplinarnos. Pero como hemos visto, el Señor no la va a abandonar totalmente. Versículos 6 y 7 dice, por tanto, he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Una expresión muy parecida, y lo decíamos la semana pasada, a la expresión del hijo pródigo. ¿Te das cuenta? Ella quiere correr detrás de sus amantes, pero el Señor hace un muro. Ella quiere ir, pero el Señor no le impide, no le permite llegar a ellos. ¿Para qué? Para que ella lo intente hasta que se canse y entienda que realmente tenía todo lo que necesitaba y todo venía de Dios. Y dice que el Señor la va a llevar a un punto en que dirá, iré y volveré allá con mi esposo, porque me iba mejor antes que ahora. Es muy parecido a cuando el hijo pródigo, el padre le dice, ve, yo te doy la herencia, ve. El padre sabía lo que iba a pasar con ese hijo. El padre sabía en qué se lo iba a gastar. El padre sabía cómo iba a acabar. Pero aún así le da su parte de la herencia. Porque el padre también sabía cómo iba a acabar el hijo. Sabía que un día iba a volver. El hijo llega a punto de comer algarrobas con los cerdos, y ahí se da cuenta de algo. Hasta los empleados en casa de mi padre comen pan. Dice, volveré. Hermanos, muchas veces nuestra vida llega a momentos de caos que hasta Dios los permite para que nos demos cuenta que hay que volver al Padre. Que como en los brazos del Padre no se está en otra parte. Que como en la voluntad de Dios no se está en otra parte. Claro que es mejor no llegar a perderlo todo. Pero cuando Dios te ama, si tiene que llevarte a perderlo todo para que lo entiendas, Él lo puede hacer. Yo conozco a un hombre que perdió familia, posesiones, hasta su salud un tiempo, para que al final dijera, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Él no hizo nada terrible contra Dios. Pero Dios quería una relación más profunda con Job. Y Dios hizo con Job lo que Dios quiso, no lo que Job quiso, lo que Dios quiso. Todo el proceso al final tenía un fin, que Job conociera personalmente a Dios. Claro, tú que a veces como yo crees que eres más bueno que Dios, piensa, lo podría haber hecho de otra manera. Él es Dios. Él es Dios. Tú y yo no lo sabemos, pero a lo mejor Job tenía que perderlo todo, porque a lo mejor estaba agarrado a algunas cosas. Solo Dios conoce el corazón de los hombres y sabe cómo tratar con cada uno. Por eso no compares lo que Dios te hace pasar a ti con lo que Dios le hace pasar a otro, porque Dios trata con cada uno de una manera diferente. A lo mejor tú amas el dinero y el otro no, y para tratar con tu corazón te tiene que tener pasando necesidad. Y con el otro no hace falta, porque el otro no tiene el corazón en el dinero. Dios conoce a cada uno y Dios sabe cómo los tiene que tratar. Entonces, hermanos, volviendo a Oseas, vemos que ha habido pecado, ha habido juicio, pero un juicio que no acabará con ellos. Y lo que vemos hoy en nuestro pasaje es la tercera parte del proceso que he dicho: pecado, juicio y al final, promesa de restauración. Y es lo que vemos en nuestro texto. Es lo que vemos en nuestro texto. Así que vamos a ir analizando poco a poco nuestro pasaje. Yo le he dado algunos títulos a los puntos que quiero ir tratando y vamos a estar viendo todo lo que aprendemos en el texto de hoy. En primer lugar, Dios trata a su pueblo en el desierto. Dios trata a su pueblo en el desierto. Estos son textos proféticos, no hay que interpretarlos de manera literal en todo tiempo, pero hay que entender la enseñanza que está dando el profeta, Dios a través del profeta. Y aquí hablaremos de desierto en cierto sentido que yo espero que puedan entender. Versículo 14 dice: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Tres cosas va a hacer el Señor en un solo versículo. Tres cosas va a hacer el Señor. ¿Cuál es la primera? La seduce. Hermano, cuando alguien está mal en el mundo y vuelve, no es porque los hermanos lo han traído. No es porque los hermanos lo han llamado. Yo hay gente de la iglesia que ya no está viniendo y les llamé. Lo intenté una vez, 2 veces, pero al final desistí porque tampoco se puede forzar algo. Pero a veces se les llama. Hermano, se te echa de menos. Hermano, hace tiempo que no te vemos. Pero al final algo debemos entender. Quien seduce es el Señor. Hermano, si alguien quiere mundo y tú lo traes de la camisa a la iglesia, en cuanto llegue el lunes, ¿sabes dónde va a volver? Al mundo. El sábado lo volverás a traer de la camisa a la iglesia, el domingo, y ¿sabes qué va a hacer el lunes? Al mundo. ¿Sabes cuándo vas a tener que dejar de tirar de la camisa? Cuando Dios seduzca ese corazón. Cuando Dios seduzca ese corazón. No quiero decir que dejemos de tirar de la camisa. Entiéndanme. Creo que parte de nuestra responsabilidad como creyentes es empujar a las personas. ¿Por qué? Porque aquí creemos que se van a enfrentar con la palabra, oramos por ellos, creemos que el abrazo cálido de la iglesia puede ser la manera como el Señor les vuelve a mostrar en su corazón que aquí se está mejor. Entonces no digo que dejen de tirar de la camisa, pero la realidad es que para que dejemos de tirar de la camisa y quiera estar aquí, Dios debe seducir a esa persona. Dios debe atraer a esa persona. La persona debe venir porque desea buscar al Señor, porque su corazón ha sido seducido por el Señor. Así que lo primero que Dios va a hacer con Gomer, con su pueblo, es seducirlo nuevamente. Enamorarlo nuevamente, atraerlo a Él nuevamente. ¿Cuál es el segundo paso que hará el Señor? Lo va a seducir y lo va a llevar ¿a dónde? A un restaurante de lujo. Al desierto. No lo va a llevar a un restaurante. Si yo quiero seducir a mi esposa, si hemos caído en la monotonía y le digo: Karina, has pasado unos días muy malos. Creo que estamos un poco fríos y quiero hacer algo para salir de esta monotonía. A ver, ¿dónde me llevas? Al desierto. Quiero que cojas tu mochila y nos vayamos al Sáhara, ahí entre los cactus y la cucaracha y los escorpiones y pasemos unos días románticos ahí, entre las dunas, tú y yo bajo un sol abrasador. Creo que la relación iría peor.
O sea, creo que me tocaría seducirla otra vez. Pero el Señor lo lleva al desierto. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Dios se equivoca cuando hace un plan. Tú y yo podríamos pensar, llévala a manantiales de agua. Llévala a verdes pastos, que entienda lo que le vas a dar. ¿Por qué al desierto? ¿Dónde empezó la relación de Dios con su pueblo? Cuando nosotros celebramos a veces nuestro aniversario, a veces nos gusta pasar por, ¿te acuerdas? Nos casamos allí. ¿Te acuerdas? Allí fue nuestra primera cita. ¿Te acuerdas? Ese fue el restaurante donde comimos por primera vez. A veces Clicia y yo recordamos nuestros primeros encuentros. El desierto puede significar un par de cosas. En primer lugar, para mí es un lugar de recordar los primeros días con el Señor. Es como querer llevarlo a su primer amor. La relación de Dios con ellos empezó en el desierto y luego lo dice, cuando te saqué de Egipto. Es recordar lo que Dios había hecho por ellos. Es recordar que eran esclavos y Dios los hizo libres. Es recordar que en el desierto Dios dio maná. Es recordar que en el desierto Dios dio agua. Es recordar que Dios los libró de la mano de Faraón. Es recordar que Dios los libró del látigo de Egipto. Quiere que vayan al desierto para recordar. Para recordar. Cuando personas empiezan a estar mal en la fe, y yo a lo mejor los he bautizado, llevan tiempo conmigo, lo primero que suelo decirles es, le mando la foto del día del bautizo. Les mando la foto del día del bautismo y les digo, recuerda ese día. Recuerda el día que tomaste esa decisión. Recuerda por qué tomaste esa decisión. Recuerda qué te llevó a querer hacer eso. Porque debemos recordar, hermanos. Los hombres tenemos facilidad, y digo hombres y mujeres, de olvidar lo bueno. Hermano, a veces eso me pasa con matrimonios, gente que se ata a recuerdos malos y olvida las cosas buenas. Vivimos, no, porque en el 78 te pedí un aguacate y preferiste ir al cine con tu amigo que comprarme el aguacate. Digo, a ver, en el 78, estamos así por un aguacate del 78. Llevamos 50 años casados y no has enterrado ese aguacate todavía. Hermano, pero no te acuerdas que ayer sé que te gusta el chocolate y antes de subir a casa pasé por una pastelería y te cogí un croissant de chocolate. Es simple, es un croissant, pero lo que no es simple es lo de antes, que tu marido llegó, pensó que a ti te gusta el chocolate, él estaba cansado y dijo, oye, un croissant de chocolate, a mi mujer le gusta el chocolate. Eso no lo recuerdas, pero el aguacate del 78 sí. Somos así, hermano. Porque a veces creemos que todo el mundo tiene la obligación de complacernos y nadie tiene derecho de fallarnos. No, hermano, debemos recordar las cosas buenas. En el matrimonio debemos recordar las cosas buenas. En la familia debemos recordar las cosas buenas, siempre recordando lo malo de los padres, lo malo de la infancia. Algo bueno habrá. La gente vive llorando y deprimida porque no se quita el mal recuerdo. Y esto no es terapia, hermano, pero es una realidad. No digo piensa en positivo, pero recuerda las cosas buenas. O mira a Cristo y olvida las buenas y las malas y piensa solo en lo que Cristo te ha dado. Pero Dios quiere que su pueblo recuerde. Por eso lo lleva al desierto. Y después en el desierto, ¿qué va a hacer Dios? Le va a hablar al corazón. Mira que dice Jeremías 2, versículos 2 y 3. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ellas se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. A través de Jeremías, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué recuerda el Señor? Cuando Israel le seguía, ¿por dónde? El desierto es algo importante para Dios y su pueblo. Tú eras mis primicias. Tú eras mis primicias, Israel. Tú eras mi pueblo. De todo el mundo te elegí a ti. De todo el mundo te llamé a ti pueblo. De todo el mundo te llamé a ti hijo. De todo el mundo te llamé a ti para mí. Yo dije, yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo. De todos. No eras el más grande, ni el más fuerte, ni el más valiente, ni el más guapo, ni el más rico. Pero te hice mis primicias, mi especial tesoro, como dice la Escritura.
Y en el desierto estábamos bien, tu ropa no envejecía, tu calzado no se estropeaba. Estabas en el desierto donde no hay nada y todos mueren y no te faltó alimento. Donde la gente muere de sed, no te faltó agua. Donde la gente muere bajo el sol abrasador y yo te puse una nube. Donde el frío de la noche es helado y yo te puse una columna de fuego. Y cuando seguí trabajando contigo y venían los adversarios y venían los enemigos, todo aquel que quería tomar de lo tuyo, lo acababa yo destruyendo. Te he provisto, te he cuidado, te he amado, te he librado, te he guiado, te he salvado, te he protegido. Y te has ido detrás de los Baales. Por eso quiere que vayan al desierto. Por eso quiere que vayan al desierto. Y hermano, antes de seguir, déjame decir algo. ¿A ti Dios también te ha protegido? ¿A ti Dios también te ha provisto? ¿A ti Dios también? Voy a ser honesto, hermanos. Conozco la historia de muchos de vosotros. Algunos no estaríais ya casados. Algunos no tendríais familia. Algunos estaríais muertos. Y no estáis aquí porque erais más guapos, ni más dignos, ni más listos, ni más buenos. Estáis aquí porque el Señor os quiso para Él. Os ha atraído, os ha cuidado, ha restaurado vuestras familias, ha sostenido vuestro matrimonio cuando estaba en la brecha de destrozarse. Cuando estabais dando vuestra vida a otros placeres en que otros han muerto, os salvó la vida, os sacó del lodo, os rescató del pozo más cenagoso, os arrancó de las tinieblas y os llevó a la luz. Erais esclavos de Satanás y del pecado, os hizo libres en Cristo y ahora que sois libres, a veces decidimos ir a los Baales. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho eso que vas a cambiar por Dios? ¿Qué ha hecho eso por ti? ¿Qué ha hecho eso por ti? ¿Qué ha hecho el dinero por ti? ¿Estresarte? ¿Quitarte noches de sueño porque cuando falta un poco te agobia? ¿Qué ha hecho el sexo por ti? ¿Unos minutos de placer? Oh, bueno, no, yo minutos no, yo a veces horas unas horas de placer. ¿Qué ha hecho tu amante? Unos tiempos de caricia, hacerte sentir que eres lo que no eres, porque lo que te dice tu mujer es la realidad, lo que te dice tu amante es la fantasía. Las amantes nunca te dicen egoísta o orgulloso, porque les pagas el hotel, porque les compras el collar, porque las invitas al restaurante, porque les pagas los viajes. Siempre te van a decir mi campeón, mi tesoro, qué pena que estés casado, no te valora tu esposa. Eso lo sabemos y aún así nos vamos a engañar. ¿Qué te ha dado tu ídolo que sea mayor de lo que Dios ya ha hecho por ti? Hermano, no cambies a Dios por los Baales. Vuelve al desierto. No te estoy diciendo, ve a un lugar de escasez. No te estoy diciendo, sé pobre. Te digo, vuelve a recordar cuando conociste al Señor. Algunos venís y decís, pastor, mi relación con Dios se ha enfriado. Y le digo, ¿la enfrió el Señor? ¿La enfrió el Señor? ¿El Señor ha dejado de oír tus oraciones o eres tú quien ha dejado de orar? ¿El Señor ha dejado de oír tus alabanzas o eres tú quien ha dejado de cantar? ¿El Señor ha dejado de hablar en el culto o eres tú quien ha dejado de escuchar? Dios no ha enfriado la relación contigo porque Dios ama tener una relación con su pueblo. Eres tú quien ha dejado de ir al trono. Eres tú. Y ya no estamos en el tiempo que si te presentabas al rey sin que el rey te llamara, te podían cortar la cabeza, como pasó con aquella reina. No esperamos que el Señor extienda su cetro sobre nuestra espalda y nos deje hablar. Tenemos acceso libre al trono de la gracia y a veces no queremos. Preferimos un partido de pro, una película de Netflix. El otro día me tiré, no te engaño, 15 minutos. Pasando Netflix de arriba, de los lados. Tenía ganas de ver una película. Era ya tarde, había hecho mi trabajo, mi jornada y dije, ¿sabes qué? Alicia está en cama, no la puedo incomodar, trabajé bastante hoy, voy a ponerme una peli. 15 minutos, digo, algo habrá. Tiraba para arriba, a los lados. Dije, ¿sabes qué? Mi madre me dio su clave de HBO, vamos para allá, HBO.
Dije, no tengo Amazon Prime, vamos a lo de Prime Video. 15 minutos, hermano. Algo en mi corazón me decía, ¿por qué no has orado 15 minutos? ¿Estás preocupado por tu esposa? ¿Está mal tu esposa ahí? ¿Has acabado de trabajar? Ora 15 minutos, no veas una peli. Te estoy demostrando que eso es pérdida de tiempo. Te estoy demostrando que no puedes curar a tu esposa, pero yo sí. Te estoy demostrando que puedes perder el tiempo en 1000 cosas, porque cualquier película sabes que va a ser simplemente embobarte 1 hora, 2 horas delante de una pantalla y ver algo, porque la que no tiene sexo tiene matanza, la que no tiene matanza tiene desnudos, la que no tiene desnudos tiene venganza. Ninguno de esos valores te va a hacer algo bueno, pero estar conmigo 15, 20, 30 minutos sí. Apagué Netflix, dije voy a orar un rato y los primeros 5 fueron pidiendo perdón por haber estado buscando en Netflix. No digo que Netflix sea malo, ojo, si vas esta tarde a tu casa y quieres ver una película en Netflix o en alguna plataforma, hazlo, eres libre, o sea, yo como pastor no tengo que decidir si ves o no la tele, cuánto ves en la tele o qué ves en la tele, pero yo sé que la mayoría me decís que no podéis hacer muchas cosas para el Señor por falta de tiempo. Hoy es domingo. Hoy si no oras más, si no lees la palabra, no es falta de tiempo, es falta de ganas. Así que no habrá excusa. Hoy tienes toda la tarde para estar con tu amado. Hoy no trabajas, hoy no hay distracciones, pero tú hoy vas a elegir a lo mejor otros placeres. Hermano, recuerda cuando conociste al Señor. Recuerda cuando querías que todo el mundo supiera que habías conocido a Jesús. Recuerda aquel día que conociste a Jesús y saliste corriendo, tiraste todos los CDs mundanos por la ventana. Solo querías escuchar alabanzas. Da igual que el cantante era malo, pero las escuchábamos. Solo querías llorar, solo querías cantar, cantabas en alto. A lo mejor eras un flipado como yo. Bajabas las ventanas del coche y lo ponías alto. Querías que el barrio escuchara alabanzas también. Yo voy así por la calle. Digo, no son cristianos, pero si yo tengo que aguantar el reggaetón de estos niños, ellos van a aguantar mis alabanzas. Y yo voy cantando a Jesús ahí, ventana bajada. Me tengo que comprar un equipo bueno de estos de sonido para el coche. Ellos llevan unos equipos chulos. Mi próxima inversión va a ser unos altavoces, unos buenos Pioneer ahí atrás. Se va a escuchar hasta en Cancún van a escuchar mis alabanzas. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? No voy a levantarme a las 4 de la mañana a orar todos los días antes de ir al trabajo. Me voy a leer la Biblia, que te leíste la Biblia en 3-4 meses. No en un año, en 3-4 meses. Comías Biblia como yo como pan. O sea, una pasada. Tu primer amor. Ahora te pregunto, ¿dónde está? ¿Dios cambió? Tú cambiaste. Hermano, vete al desierto otra vez. Vuelve al desierto, porque te digo una cosa, era mejor un desierto con Dios que la tierra prometida sin Dios. Porque cuando en la tierra prometida cambiaron a Dios por otras cosas, la tierra prometida que daba leche y miel, esa tierra se volvió, hermano, el peor de los lugares. Pero en el desierto no faltaba nada. Había gozo, había paz. Hermano, hay gente que solo corre detrás de leche y miel y no sabe que basta con el maná. No saben que basta con el maná. Hermano, el desierto es un lugar donde Dios vuelve a tratar con sus hijos. David tuvo un desierto. David a punto de perder su trono, de perderlo todo, Dios lo lleva al desierto. Job tuvo un desierto. Hermano, que todos pasemos por el desierto, para que el Señor vuelva a enamorarnos de Él, que vuelva a seducirnos y hablarnos al corazón. Porque en el desierto Dios va a hacer algo. Este es mi punto 2. Yo no sé si acabo hoy. Sí, acabaré. Dios va a restaurar la relación rota. En el desierto Dios quiere restaurar la relación rota. Versículo 15. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en los días que subió de la tierra de Egipto. Dios quiere volver a restaurar la relación con su pueblo. Dios dice que le va a dar sus viñas otra vez. Antes hemos leído que iba a devastar sus viñas, ¿no? Dios le va a dar otra vez sus viñas. Dios quiere que el pueblo vuelva a cantar, hermanos. Que el pueblo vuelva a cantar como en los días de su juventud, cuando estaban en el desierto. Cuando entonaron el himno de victoria después de cruzar el mar. Hermano, quieren que el pueblo otra vez esté feliz con el Señor, gozoso con el Señor. El Señor quiere que volvamos a cantar, hermanos.
Hermano, cristianismo no es, soy cristiano, cara mustia, siempre enfadado. Yo en las redes siempre estoy enfadado, pero soy muy feliz, hermano, es pura fachada. Tengo que mantener mi postura de bravo. Pero hermano, el cristianismo es gozo, es alegría. Yo soy feliz porque estoy en Cristo. Yo estoy alegre porque estoy en Cristo. Yo no voy a la puerta de un bar y voy lamiendo los cristales como qué pena, pero soy cristiano. Me lo comería y bebería todo, pero no voy así por la vida. No voy deseando mujer ajena, no voy deseando la borrachera ni los vicios. No voy así. Soy feliz, Cristo me completa. Y el Señor quiere eso en el desierto, devolver el gozo, que vuelvan a cantar, que vuelvan a estar alegres, hermano. Dios quiere que tu relación con Él sea una relación de gozo. Cristianismo no es deberes, no es, hay que leer, hay que orar, como si fueran deberes que te ponen en el colegio. Hay que hacerlo, pero realmente debería hacerse con gozo, porque leer es escuchar la voz de Dios, orar es hablar con Dios, cantar a Dios. ¿Cómo no vamos a hacer eso con gozo? Hablar con Dios, escuchar a Dios. Dios quiere restaurar la relación rota. Y hay una cosa muy interesante. En el versículo 15 dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Esto muchos no lo sabéis, pero mira, vamos a leer este texto y os explico una cosita. Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. Todo está en pantalla. Dice así, entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera. Atentos. Y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron ¿a dónde? Al valle de Acor. Es el mismo nombre, ¿verdad? Al valle de Acor. Miren qué pasa. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Acán, con toda su familia y sus animales y sus posesiones, fueron apedreados. Y cuando Acán y su familia y los animales de Acán estaban todo muerto, les prendieron fuego para que no quedara absolutamente nada. ¿Por qué? Vamos a seguir. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. ¿Por qué se había encendido la ira del Señor? ¿Alguien sabe qué hizo Acán? Tomó un ídolo, hermano. Tomó algo que no debía haber tomado. La Biblia dice que era deseable a los ojos. Muy parecido a lo que pasa en Génesis. Y él lo toma, lo esconde, lo guarda, y la ira de Dios se enciende hasta que descubren que él lo tiene. Y no fue tan fácil como decir, tíralo y a Dios se le pasa. Tuvieron que morir. Y tuvieron que ser quemados. No sé si recuerdan, pero es muy parecido al proceso de los sacrificios. Había que matar al animal y había que consumir al animal, porque cuando todo estaba consumido, la ira de Dios se calmaba. Y cuando toda la familia que había pecado fue consumida por el fuego, la ira de Dios se calmó. Pero ¿dónde hicieron eso? En el valle de Acor. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Así que el Valle de Acor era un valle donde Dios fue calmado en su ira por el pecado de una familia que había cambiado a Dios por ídolos. Y ahora hemos leído en Oseas que Dios les va a dar el Valle de Acor como un lugar de esperanza. El lugar que para el pueblo era el recuerdo del castigo de la idolatría, Dios va a restaurar eso y lo va a volver un lugar de esperanza. Es hermoso. Dios está restaurando la historia que mal ha llevado su pueblo. Dios está restaurando el pecado de su pueblo. Dios está arreglando la historia. Porque, hermano, eso es lo que ha hecho Dios con su plan de salvación. Arreglar la historia que nosotros hemos destrozado. Hermano, a mí me gusta estudiar historia, y cuando estudias las diferentes guerras y batallas, tanto por religión como por no. ¿Por qué no todas tienen que ver con religión? Muchas sí que tienen que ver con religión, pero otras tienen que ver por puro poder, afán de conquista, afán de grandeza, dinero. Y al final todas es el hombre destruyendo la historia. El hombre destruyendo la historia. Cuando pensamos, por ejemplo, en la llegada de los españoles a según qué zonas, no se debe celebrar el Día de la Patria en España porque es un día de masacres, de violaciones, de asesinatos.
Vale, yo les comprendo. Mira, el hombre destrozó la historia. Muy bien, pastor, así me gusta, que reconozca que los españoles fueron más brutos que un arao. Muy bien, hermano, muy bien. También reconozco que el reggaetón ya nos ha devuelto lo que hicieron. O sea, vosotros trajisteis el reggaetón, ya está a la par. O sea, todo lo que hicieron esos españoles y la fabricación del reggaetón, más o menos, yo creo que ha tenido las mismas consecuencias. Pero hermano, no olvidemos nunca que allí donde llegó esta gente haciendo cosas malvadas, violando y está mal, masacrando y está mal, no te creas que habrían 4 cristianos alabando al Señor. Había gente reduciendo cabezas, comiéndose el corazón de la gente, sacrificándolo a los ídolos. O sea, que ellos trajeron una masacre y se paró otra. Pero no creas que alguien era bonachón en esa historia. No lo creas. Porque todo depende de qué parte de la historia quieras quedarte. Sí, los españoles fueron terribles. Hermano, yo creo que los mayas y esta gente muy cristianos no eran. Yo no sé, pero cada vez que veo algunas películas, algo histórico, me parece que reducción de cabezas, gente violada, gente masacrada, algunos caníbales, me parece que alabar al Señor no era su fuerte. Hermano, el hombre es hombre, el que viola, el que reduce cabezas, el que mata. Y gracias que el Señor lo que está haciendo es arreglar la historia. Al menos un pueblo en medio de ella. Al menos un pueblo. Y todo el mundo que para nosotros es el Valle de Acor, cuando vemos este mundo es el gran Valle de Acor para nosotros, un lugar de pecado, un lugar donde vemos la maldad, un lugar donde vemos desesperación. Este Valle de Acor que ahora vemos, el Señor en un futuro dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Este Valle de Acor mañana va a ser el paraíso restaurado, hermano. El paraíso restaurado. Todo lo que te preguntes de cómo era el paraíso con Adán y Eva, un día lo sabrás. Porque Dios va a restaurar la historia. El hombre destroza, Dios en su infinita misericordia restaura. Y eso es lo que va a hacer el Señor, restaurar la relación rota, volver a traer gozo al corazón de su pueblo y restaurar lo que fue roto por el pecado. Pero ahora vamos a una cosa, un detalle que no quiero pasar por alto. Dios no solo restaurará lo que ha roto el pecado, sino restaurará la intimidad de la relación con su pueblo. Y lo he querido llamar la restauración conyugal de su relación. Versículos 16 y 17 dice: sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi. Eso asusta, ahora lo explicamos, porque a muchos les suena a nombre de Dios egipcio, ya lo sé, pero no lo es. Dice, me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. La palabra Ishi normalmente se utilizaba en 2 sentidos. Una a veces para referirse al varón, pero normalmente la palabra Ishi se refería a esposo, a amado. Entonces Dios le está diciendo, me llamaréis otra vez Ishi. Me volveréis a llamar amado, me volveréis a llamar esposo. Vamos a recuperar nuestra relación. ¿Recuerdan en el capítulo anterior, en los versículos anteriores que Dios había dicho, ya no será más mi esposa? ¿Ya no será más mi pueblo? Dios dice, lo vamos a recuperar, lo vamos a arreglar, lo vamos a restaurar y me volveréis a llamar Ishi. Me volveréis a llamar amado, me volveréis a llamar esposo y no me llamaréis más Baalí. Baalí era una palabra que se usaba como en sentido de, ¿vosotros cómo lo llamaríais? ¿Patrón? ¿Jefe? Señor, pero señor con S minúscula. Sí, es un jefe, un patrón, un señor con S minúscula. Eso es lo que significa Baalí. Y el Señor dice, vais a dejar de llamar a esa estatua, a ese ídolo Baalí, Señor, y me vais a volver a llamar a mí, solamente a mi esposo. Voy a quitar el nombre de los Baales de vuestra boca. Esa expresión que habla de la restauración del corazón del pueblo, porque el pueblo solo habla de lo que el corazón está lleno. Cuando dice voy a quitar el nombre de los Baales de vuestra boca, es voy a trabajar con vuestro corazón. Vais a dejar de amar a los Baales, vais a dejar de seguir a los Baales y vais a mirarme a mí, vuestro amado, vuestro esposo. Porque al final la relación de Dios con su pueblo siempre se ha equiparado a una relación conyugal. Miren Pablo lo que dice, Efesios 5. 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
Y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto todo hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Pablo da una enseñanza muy práctica, una enseñanza de cómo el hombre debe tratar y amar a su esposa y cómo la mujer debe tratar y amar a su esposo. Pero al final de todo Pablo da un detalle. Yo estoy hablando, después de todo esto, que parece muy práctico y una clase de roles del matrimonio, lo que realmente quiero que penséis es que eso representa algo mayor. Vuestro matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Hablando de matrimonio, les anuncio que la segunda semana de octubre, creo que es 16, el sábado 16 de octubre, por ahí, tenemos aquí una conferencia de matrimonios, con un matrimonio que ha estado trabajando en consejería matrimonial por más de 12, 15 años en la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, donde pastorea Miguel Núñez. Han servido en esa área de consejería matrimonial por muchos años, y hemos tenido el privilegio de poder tenerlos aquí, y van a estar impartiendo una conferencia de matrimonios en octubre. Así que vayan preparando agenda, porque será de mucha bendición, ya que el domingo siguiente el hermano también predicará, porque Caminando por Fe hace 10 años que fue plantada como iglesia y hay mucho que celebrar este año. Algunos me han preguntado si invitaremos a otras iglesias, yo les he contestado dónde las meto. Así que lo celebraremos nosotros, porque no vamos a poder invitar a nadie más, hermano, pero al menos nosotros nos gozaremos en el Señor. Hermano, cuando Dios dice, me llamaréis Ishi, Dios está diciendo, vamos a recuperar esa relación de esposo y esposa. La forma de referirse a la relación de Dios y su pueblo como esposo y esposa es constante en las Escrituras. Nosotros vemos, por ejemplo, que estamos esperando las bodas de Él. Bodas, hermano, bodas. ¿Qué hay en una boda? Un matrimonio, una unión, esposos y esposas que se unen para siempre. Entonces Dios siempre hace referencia a eso. Cuando Dios enseña al marido que debe amar a su esposa, que debe santificar a su esposa, cuidar a su esposa, guiar a su esposa, pastorear a su esposa, liderar espiritualmente a su esposa, Pablo nos dice que eso representa lo que Cristo hace con la iglesia. Porque Cristo pastorea a la iglesia, cuida a la iglesia, ama a la iglesia, guía a la iglesia, sostiene a la iglesia, santifica a la iglesia por el lavamiento de la palabra para presentársela como una iglesia gloriosa. Y hermano, la tarea del hombre, eso no es machismo, eso es una misión imposible. Porque Dios no nos ha llamado a ser líderes autoritarios, nos ha llamado a ser Cristo en casa. Y esto es muy complejo. Entonces Dios constantemente habla de nuestra relación con Él como una relación matrimonial, pero hay una diferencia. En nuestros matrimonios los dos son pecadores. En la relación con Dios solo la novia es pecadora, porque el marido es perfecto. El marido es perfecto. Porque la novia falla, él no. La novia le da la espalda, él no. La novia nuestro esposo es perfecto. Como dice Oseas, nuestro Ishi, nuestro esposo, nuestro amado es perfecto. Y Dios quiere restaurar eso. Gomer ha pecado, Gomer ha querido ir con los amantes, Gomer ha pensado que los amantes le darían todo lo que necesita, pero Dios ha castigado temporalmente al pueblo, pero lo va a restaurar. Te voy a llevar al desierto, te voy a seducir, te llevaré allí, vas a recordar nuestros primeros días juntos, vamos a trabajar en tu corazón, te voy a hacer entender que yo soy lo que necesitas, tu Ishi, tu amado, tu esposo, y voy a arrancar los Baales de tu corazón para que los Baales no estén más en tu boca. Y ahora viene una parte preciosa, y hará con ellos un pacto para siempre. Porque hermanos, quien hace los pactos es el Señor. La palabra pacto en la Biblia hay una cosa que implica. Cuando alguien se mete en un pacto, tienen la obligación las dos partes de cumplir lo que se ha pactado.
Es decir, si yo ahora hago un pacto con, no sé, con Tony, yo le exijo a Tony que cumpla su parte y yo me comprometo a cumplir la mía. Hermano, no sé la locura que alguien se inventó de que tú puedes hacer un pacto con Dios. Porque si tú te crees que puedes hacer un pacto con Dios, lo que le estás diciendo a Dios, yo hago mi parte, yo te doy esto, pero tú estás obligado a hacer lo que se te implica. Haz un pacto con Dios para que te dé ese trabajo. ¿Sabes lo que implica la palabra pacto en la Biblia? Que tú le das a Dios tu parte y le obligas a que Él te dé la suya. Por eso el hombre no hace pactos con Dios. Dios hace pactos con el hombre. Porque cuando Dios dice, haremos un pacto, Dios hace una cosa maravillosa. Que Él cumple su parte y Él hace que tú cumplas la tuya. Porque tú no la cumplirías. Pero Él lo hace. Si te das cuenta, constantemente el Señor dice, haré un pacto y yo les daré otro corazón y yo les daré mi espíritu para que yo haré que ellos anden en mis estatutos. Y muchas veces los textos dicen, y lo hago por mí, declara el Señor, por mi santo nombre, no por vosotros, oh casa de Israel. Porque si el Señor dijera, hagamos un pacto, yo hago mi parte, yo confío que Dios hará la suya, pero tú harás la tuya. No. ¿Sabes por qué Dios cumple el pacto? Porque Dios se encarga de que el pacto sea cumplido. Y en este texto, en esta promesa de restauración, Dios también anuncia en cierta manera que hace un pacto perpetuo con su pueblo. Versículos 18 al 20. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Mira qué va a hacer. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Esas expresiones, arco, espada y guerra, tienen que entenderla de esta manera. Dios no dice, voy a fulminar los arcos literalmente y voy a fulminar las espadas. Arco, espada y guerra representan lo mismo. En la Biblia, arco, espada, guerra representa batalla, representa guerra, representa invasión militar. Lo que el Señor dice, quitaré eso, significa no voy a dejar que los invadan, no voy a dejar que los ataquen, no voy a dejar que vengan ejércitos contra ellos. Haré que ellos duerman seguros. Si quito la espada, el arco y la guerra, lo que haré es que ellos ya no tengan miedo a un ejército enemigo y puedan dormir seguros. Te desposaré conmigo, ¿para cuándo? Para siempre, porque hermanos, recuerden esto, grábenlo en su corazón y que nadie les diga lo contrario, ni Yesenia ni el apóstol falso que la ungió, ni nada. Yo soy Dios, dice Malaquías, y aborrezco el divorcio. Y Dios se une con su pueblo para siempre. Si Dios fuera como mucha gente es hoy, hermano, Dios ya se habría casado 4 veces con 4 pueblos. Pero Dios es el ejemplo perfecto de lo que es un matrimonio. Me desposaré contigo para siempre. Y hermano, no ha habido hombre que tenga que aguantar todo lo que Dios ha aguantado. Y no cambió de esposa, Pues Dios es nuestro ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. El matrimonio es sagrado para el Señor. Y aunque alguno esté pensando ahora en su caso de y si, todos siempre que decimos eso salta el y si del corazón. Hermano, antes de pensar en el y si, piensa en lo que sí dice la Escritura. Y en la Escritura es muy clara, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, no a sus 3 mujeres, a sus 2 mujeres, a su mujer, y serán una sola carne, no 3 carnes ni 4 carnes, una para siempre. Eso es la Biblia, hermano, eso no es un pastor radical que está en contra del divorcio. La Biblia está contra el divorcio, tanto que cuando Jesús hablaba del matrimonio a sus discípulos dijeron, entonces es mejor que no tengamos mujer. Es la verdad, porque Jesús dijo, si te metes en esto es para toda la vida. Y los discípulos, ¿cómo? Entonces mejor no me meto. Ellos entendieron lo que era el matrimonio y dijeron, nos lo pensamos 2 veces. Pedro no podía, ya estaba liado. Hermano, ten la mira del matrimonio que Dios tiene y no la que el mundo nos está haciendo creer. Porque la manera de ver el matrimonio también está entrando en la iglesia y destrozando muchas familias. Y lo más triste es que muchos púlpitos están abriendo la puerta al divorcio en la iglesia.
Y es muy triste, hermano, porque antes la iglesia veías una familia y dices, son marido y mujer y sus hijos. Y ahora miras y te da vergüenza preguntar porque dices, igual ese es hijo solo de ella. Y este es de aquel y aquel de aquel. Y yo sé que muchos venís de un mundo que os tiene la vida trastocada, pero al menos en la iglesia hay que empezar a reajustar las cosas. Yo no estoy hablando de cómo venís de allí, pero estoy diciendo cómo debemos hacer las cosas desde que estamos aquí. Y aquí debemos cuidar la familia. Cuidar la familia como Dios la ha creado, hermano. Y yo sé que duelen estas verdades. Porque a veces tú miras tu historia y dices, mi historia ya no es como Dios la diseñó. Bueno, que te recuerde la consecuencia del pecado. Y como le dijo aquella mujer, ahora ve, no peques más. Pero no nos sigamos relajados con eso. El matrimonio es sagrado para el Señor, porque representa la unión de Dios con su pueblo. Y es para siempre. Te desposarás conmigo en fidelidad, te desposaré conmigo para siempre en justicia, en derecho, en misericordia y compasión, en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Dios ha hecho un pacto, que vas a desposar conmigo para siempre. Nuestra relación no se va a romper. Hermano, qué bonito. Qué bonito, porque si el pacto fuera condicional, yo hago mi parte, pero si no hacéis la vuestra, nos divorciamos, teníamos un problema, Pero el Señor ha prometido que estará con nosotros para siempre. Mira este texto de Jeremías también, 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No solo con una de las casas. ¿Recuerdan? Reino del norte, reino del sur, cómo se habían roto, pero el Señor va a hacer un pacto ¿con quién? Con todos. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de... Un pacto con todo el pueblo. No como el pacto que hicieron sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto ellos lo rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Cuál es el pacto que hará? Pondré mi ley dentro de ellos. Ya no está en piedras. Ya no está en piedras. Ahora está ¿dónde? Aquí. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Has recordado el versículo 20 de nuestro texto? Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Mira en este pacto lo que dice, y todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y no recordaré más su pecado. Ojo, hay que aclarar algo. Esto no quiere decir que ahora nadie le hable del Señor a nadie. Hermano, no me hables, porque yo ya conozco al Señor, ya ha puesto su ley en mi corazón. Hermano, Dios ha dado dones, ha dado pastores, ha dado maestros a la iglesia. Nos tenemos que edificar unos a otros. Lo que el Señor está mostrando en este pasaje es que Él ha sellado ese pacto en su corazón. Y hermano, hay una cosa que hoy debemos mirar. Para estar en ese pacto, ¿cómo se entra? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se entra en ese pacto? Pastor, ¿dónde se firma? ¿Dónde se firma? ¿Dónde está la oficina del nuevo pacto? ¿Dónde está la oficina en Barcelona del nuevo pacto con Dios para ir a apuntarme? Hay lista de espera, ¿cómo va? ¿Recuerdan que una vez alguien dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros? Haced esto todas las veces que lo comáis en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. ¿Cómo se entra en ese glorioso pacto? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Porque ese pacto perpetuo que ha hecho el Señor es el nuevo pacto en Cristo. Solamente en Cristo hay acceso a Dios.
Solamente en Cristo hay entrada a Dios, solamente en Cristo hay relación con Dios, solamente en Cristo hay una relación matrimonial con Dios, solamente en Cristo hay promesas garantizadas de Dios, solamente en Cristo hay salvación en Dios, solamente en Cristo hay herencia gloriosa en Dios, solamente en Cristo hay eternidad gloriosa en Dios, solo en Cristo. Así que hoy, pecador, corre a Cristo. Y si ya estás en Cristo, da gracias a Dios, porque esa es la sangre del nuevo pacto. Su sangre selló ese pacto del que tú y yo somos parte. Y todos aquellos que han creído en Él, porque a todos los que lo recibieron se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, y ellos conocerán que Dios es el Señor. Le damos gracias a Dios por Jesucristo. Pero quiero terminar mi último punto con esta frase, 2 minutos, que dice en aquel día, versículos 21 al 23. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Mira qué bonita la cadena de sucesos que va a pasar ahora. Me parece súper hermoso esto. Responderé a los cielos. ¿Con quién va a hablar Dios primero? Con los cielos. Pero mira lo que quiere decir. Responderé a los cielos. ¿Y con quién hablarán los cielos? A la tierra. Y verás que esto tiene que ver un poco con lluvias, con abundancia, porque mira que dice, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Cómo provee el Señor? El Señor da orden a los cielos llueven sobre la tierra, y la tierra da orden a la semilla para que crezca. No, tú ves la semilla, pero la orden empezó arriba, hermano. Qué proceso bonito. Pero todo empieza con el Señor. Todo empieza con el Señor. Y tendré compasión de la que no, la sembraré, para mí en la tierra. Tendré compasión del que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Hermano, Dios otra vez, pecado, juicio, restauración. Y aquel capítulo que empezó diciendo, decidle a vuestra madre Gomer que ya no es mi esposa, acaba diciendo, decidle a vuestra madre Gomer que seremos uno para siempre. Porque yo la voy a restaurar, yo voy a trabajar con ella, yo voy a trabajar con su corazón. Y eso es lo que hace el Señor con su pueblo. Tiene todo el derecho de juzgar a su pueblo para siempre, pero Él decide restaurar a su pueblo, restaurarlo. Y así como Gomer volvió de los amantes, el hijo pródigo volvió de las algarrobas, hermano. Nosotros también, hermanos, sabemos que todos aquellos que el Señor llame volverán también un día. Vendrán al Señor. Pero la salvación y la compasión del Señor, hermanos, son soberanas. Son soberanas. ¿Saben qué significa? Jeremías 33:26 dice, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. En la misma frase, hermanos, encontramos desechar y encontramos misericordia. Porque el Señor es soberano, hermanos. Tú no puedes exigirle al Señor que Él tome a todo el mundo, que Él salve a todo el mundo. Él es soberano. Y Romanos 9:15-16 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, hermanos. Y Él ha decidido tener misericordia de Gomer. Él ha decidido tener misericordia de su pueblo. Y puede ser que tú no lo entiendas, o puede ser que te creas mejor que Dios. Pero Dios es soberano y Dios decide tener misericordia de quien quiere tener misericordia, tener compasión de quien quiere tener compasión. Hermano, hay gente que ora por ser sanada y Dios lo sana, hay gente que ora por ser sanada y Dios no lo sana. Hay gente que ora por un milagro y alguien sale de la UCI, hay gente que ora por un milagro y alguien muere en la UCI. Hay gente que ora por tener hijos y los tienen, hay gente que ora por tener hijos y no los tienen. Dios es soberano y asimismo hay gente que se salvará y hay gente que no se salvará. Dios es soberano y nosotros no podemos decirle al alfarero lo que tiene que hacer con la masa de barro. Dios es soberano. Pero lo bueno es que tú y yo estamos aquí, porque a pesar de que Dios esté hablando a su pueblo, eso también nos afecta a nosotros, porque
Un pueblo que no era pueblo, también somos tú y yo. Romanos 9, 25 y 26, como también dice en Oseas. ¿A quién cita Pablo? A nuestro profeta de hoy, Oseas. A los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no eran amados llamaré amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tanto judíos como gentiles, todos aquellos que están en Cristo son herederos de esa promesa. Aunque algunos digan, no, pastor, ese texto solo va para esa casa de Israel, esa casa de Judá. No, Dios hará un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en ese pacto que es en Cristo entran tanto judíos como gentiles. Porque Dios derribó la pared intermedia en Cristo y de los dos pueblos hizo uno solo, para que todos los que están en Cristo, no importando etnia, porque Apocalipsis 5:9 dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hermano, aquí hay rusos, aquí hay hoy búlgaros, hay venezolanos, hay ecuatorianos, colombianos, hondureños, brasileños, españoles, peruanos. ¿Por qué? Porque aquellos que no eran pueblo ahora son pueblo, aquellos que no eran amados ahora son amados, y no porque son buenos, sino porque Dios tuvo misericordia de los que quiso y compasión de los que quiso. Y hoy los que estamos aquí damos gracias al Señor porque de nosotros tuvo compasión y misericordia. Vamos a orar.